Hola amigos de Atenea, hoy os vuelvo a traer a Libertad Sendí, a mi amiga a la que le hice hace muy poquito una entrevista porque es Sol en Leo, una de mis cortitas entrevistas, ¿no? Pero su profesión es ser abogada y tiene una especialización muy interesante que yo quiero que nos explique, que quede constancia en el canal de su labor porque me parece súper interesante. Y es nada menos que un trabajo de mediadora. Y quiero que nos explique en qué consiste este trabajo, que creo que es muy necesario a día de hoy. Buenas tardes, Libertad. Muchas gracias de nuevo por estar Hola, aquí contigo hola y Lola, conmigo. buenas tardes, Sí. o buenos días o buenas noches para quien lo vea en el momento que sea. Bueno, decirte que para mí es un honor que me vuelvas a invitar a tu canal y que tengas interés sobre todo en lo que es la mediación, que como dices es muy necesaria. Bueno, pues diría que la mediación es un método alternativo de resolución de conflictos para llegar en cualquier materia o situación a acuerdos entre personas, organizaciones o incluso niños, porque se está desenvolviendo en los colegios también. Entonces, ahora mismo por ley se puede hacer ya de una manera obligatoria. La ley del 2025 está estipulado en la ley de eficiencia procesal que se desarrolle una mediación antes de interponer demanda, por lo menos que se haya intentado llegar a esa mediación. Si las partes no han querido o no se ha llegado a un acuerdo, pues ya se continúa en la interposición de esa demanda, que en este caso es requisito ya indispensable. Pero decirte que en el 2012 ya existía la ley de mediación y era sobre todo solo para algunas materias, Ujú, porque, bueno, también te puedo contar que en el tema de lo que es la abogacía siempre se ha llegado a acuerdos, porque se llaman acuerdos extrajudiciales, por ejemplo, en el tema civil. En el tema laboral está la unidad de mediación y acuerdo, o sea, el UMAC, Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación, que es antes de un proceso laboral, siempre es obligatorio que hayan ido a un acuerdo también, que es una especie de mediación. Y luego, en el tema de los penales, se llama conformidad. Antes de entrar en sala, en un asunto penal, tú intentas llegar a una conformidad con el fiscal, que ¿esto es es lo que cuando la... antiguamente se llamaba Eso un es lo que... acto de conciliación? No, un acto de conciliación, Mm, no. Por eso te digo que en penal se llamaba conformidad. En civil se llama un acuerdo extrajudicial o una negociación cuando son temas de empresa y está el arbitraje, que el arbitraje, la diferencia es que en el arbitraje decide una tercera persona experta en la materia. En la mediación, la singularidad que tiene es que se crea un espacio donde las personas llegan ellos mismos a su acuerdo con un mediador que simplemente les dirige. Les dirigen de la manera que dice la ley, porque todo está tasado, todo está estructurado según los artículos. Por ejemplo, la ley de 2012 te explica, pues primero tienes que explicar, están los principios, principio de voluntariedad, porque las partes quieren ir a ese acuerdo, quieren ir a ujú. esa resolución de conflictos. Hay integridad, confidencialidad. Entonces, hay una serie de principios que se tienen que dar para que las partes decidan hacerlo. Entonces, igual que el mediador, tienen que darse unos requisitos como que esté formado, que tenga una mínima de horas de mediación. Luego se puede comediar en el sentido de que puede venir un psicólogo, pues si hay un problema de familia que tratar, por ejemplo, un tema en una urbanización de algo relacionado con la comunidad que tenga que ver, imagínate, en la parte baja y tiene que venir un aparejador o un arquitecto. Entonces se comedia porque hay cosas técnicas que a lo mejor un mediador no sabe explicar, pero un arquitecto, un aparejador sí, con las palabras técnicas y explica un poco a lo mejor el peritaje o va redireccionando, como en el, por ejemplo, también lo del psicólogo. Entonces, lo que te quería comentar de las formas es que está la negociación, está el arbitraje, que es la con una tercera persona, está la mediación, que son las propias partes, y sobre todo la mediación, lo bueno que tiene es que esas partes acuerdan que quieren llegar que lo quieren hacer. Entonces, si me legitiman a mí es porque están de acuerdo en que yo sea la persona que se lo voy a desenvolver el asunto. Entonces, todo va pautado con lo que nos dicen los artículos, pero depende, por ejemplo, si va a ser en 3 sesiones, si va a ser en 6, todo eso se acuerda según sea la complejidad o veamos sobre la marcha cuántas vamos a necesitar para ese acuerdo. Luego todo
tiene como título ejecutivo, todo tiene una validez eh, completamente como si fuera una sentencia, porque ese acuerdo tiene una validez de rigor absoluta e incluso se va a tener luego un registro y se va a tener una continuidad para ver si se está llevando el seguimiento. Entonces, bueno, yo lo veo que es una materia que está muy por conocer en la sociedad, porque incluso hay estadísticas que desde que se ha llevado a cabo, desde abril, que se podía hacer, todavía no se están haciendo como se debería en el sentido de que yo creo que hay muchísima gente que no está súper informada o no quieren esa cultura de la mediación porque desconocen un poco el trámite o los beneficios, porque te da muchísima rapidez. Es decir, si tú llegas a un acuerdo no vas a tener esa preocupación del juzgado, que tarda muchísimo tiempo, va a ser celeridad, economía procesal y sobre todo el tema económico. Es una manera de ahorrar, es una manera de que te va a costar mucho menos dinero que si sea un proceso judicial y sobre todo que es que hay gente que hasta se enferma con lo dilatorio que son los procesos, porque tú sabes que la justicia siempre dicen que Muy hay lenta. muchísimo, que está muy lenta, que está todo atascado, y también eso fue uno de los motivos que impulsaron los jueces lo del tema de la mediación. Pero bueno, yo decirte que en el 2018 presenté un curso en la Escuela de Salud sobre mediación en paliativos, que todavía no existía en Badajoz, lo de la ciudad compasiva, Badajoz compasivo, y que sobre todo también en un congreso presenté un póster sobre la mediación en las organizaciones sanitarias, porque es que tú sabes que en los hospitales se dan muchísimas situaciones donde los médicos o los pacientes o incluso las empresas externas tienen conflictos Ujú. que es más fácil desarrollarlo sobre la marcha que esperarte a lo mejor un proceso y luego de muchísima cuantía si son indemnizaciones. Claro, por supuesto. Entonces, vamos, te estoy escuchando y me estás contestando varias preguntas que yo tenía apuntadas, eso dicho sea Eso es de bueno. paso. Sí, 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 sí. Pero bueno, para que no quede nada en el tintero, pero como estás súper preparada, ya me lo has contestado, ¿no? Entonces, un poco reiterar un poquito, pero que quede claro, ¿no? En principio y a día de hoy, ya un mediador puede participar en cualquier conflicto. Pero, como tú has dicho, hay determinados conflictos que son bastante técnicos y se requiere la ayuda de un profesional, por ejemplo, un arquitecto, como tú has dicho, o un psicólogo, ¿no? Pero siempre parte la mediación de un abogado o un mediador puede ser también un asistente social Sí, o sí, sí. únicamente un psicólogo. Por supuesto, lo que tienes que tener es los requisitos que dice la ley para ser mediador. Entonces, tiene que tener un mínimo número de horas de formación. De hecho, existe el registro de mediadores a nivel del Ministerio de Justicia, que también está. Mm, Entonces, necesitas una serie de horas de haber dado, pues justificarlo, ¿no? de prácticas, Y digamos, sí, de de prácticas. prácticas y de cursos también, de haber hecho cursos, de tener esa formación. Antes eran 100 horas, que eran 10 créditos, ahora no sé exactamente los que son, pero tienes que estar dado de alta, tienes que tener seguro de mediador y sobre todo lo pueden hacer psicólogos, trabajadores sociales, orientadores laborales y cualquier persona que quiera hacer pues esa especialidad. Lo que pasa que, hombre, siempre es bueno que aparte tengas tu propia profesión y esté un poco relacionada con el objeto. Es decir, lo que te comentaba de los colegios, se está haciendo muchísimo en los colegios, los orientadores de los colegios, incluso con niños. Los propios niños son los que están mediando con los otros compañeros. Y de hecho en el SES hace unos cuantos de años se intentó hacer una formación para los propios médicos y los especialistas o los trabajadores del SE para que entre ellos mismos resolvieran esos conflictos que se Está daban. muy bien. Ujú. Sí, pero desde mi punto de vista no es la mejor solución porque si tú estás trabajando en un servicio, pero tú eres parte de ese servicio, las otras partes pueden pensar que tienes favoritismo sobre uno sobre otro. Entonces, Ay, madre. sí, es que lo de la justicia es así. Entonces, el tema de la justicia hay que tratar a cada persona de forma equitativa con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad. Y si tú estás dentro de la organización y tú tienes mejor rollo con uno que con otro, el otro puede pensar que le vas a favorecer a la hora de mediar. Entonces, si ya bastante que de manera voluntaria quieren
y quieren hacerlo, yo siempre recomiendo una persona externa, que no Ujú. tenga nada que ver con lo que Claro, es dentro claro, de la tienes razón. organización. Tienes razón, sí, porque si no tiene que haber un compromiso de neutralidad. Hombre, claro, es uno de los principios, sí, la Claro, neutralidad es uno de claro, los principios, te lo he dicho al comienzo de la conversación. claro, claro. Sí, sí, Mm. sí, sí. Para cualquier sector, vamos, en ese caso. Lo que Pues pasa, sí, perdona. lo que pasa, Lola, que yo veo mucho en el sentido de que nos han educado mucho con el tema de la culpa, porque la culpa es tuya, porque el reproche es de no sé qué, porque parece que lo estás haciendo a propósito solo para fastidiarme. Entonces, el odio, la rabia, todo eso influye mucho a la hora de tú querer o no mediar. Entonces, yo lo que digo siempre es que cuando tú creas ese espacio para intentar mediar, lo que haces es como darle un clic a la vuelta como de tu pensamiento, porque tú te pones en el espejo del otro, el tema de la empatía funciona, porque ahí es como que la otra parte cede y en vez de discutir y entrar en el conflicto, en las tres etapas esas del conflicto, cuando está muy en auge de puro fuego, Candente, ¿no? Muy cuando está candente. súper candente, cuando está ahí en ese momento ya regular y luego ya en la desescalada. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que intentar coger a las personas en el momento ese de, bueno, vamos a intentarlo, a ver qué pasa, le haces una primera charla, le explicas qué es la mediación y a lo mejor no quieren, pero igual lo piensan y dicen, pues sí, pues tiene muchos beneficios que yo a lo mejor lo resuelvo cuanto antes y voy a estar mejor en el trabajo si es un problema con un compañero. Ujú. Claro, esa neutralidad desde luego tiene que partir del mediador y qué necesario es. Fíjate, yo hasta que te he conocido, pues no sabía de este papel del abogado, porque como te he comentado al principio, yo sí que había oído lo del acto de conciliación y me parecía similar, ¿no? Ya has dicho tú Sí. que son papeles diferentes, ¿no? Pero ya por todo lo que nos estás contando, es que tu papel es muy necesario en la sociedad para resolver cualquier conflicto. Fíjate tú, hasta en una comunidad de vecinos. Sí, 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 es que está el tema de la mediación comunitaria, que yo tengo también la especialidad esa porque hice un curso de ese tema. Lo que pasa que, claro, tú cuando estás explicando, o un administrador está explicando un tema que es candente, que tenga muchos problemas porque hay muchos vecinos que tú sabes que son situaciones muy polémicas, pues normalmente no quieren mediar. Pero claro, si tú le explicas que la manera de la convivencia continuada en el tiempo que la van a necesitar, pues a lo mejor la mediación, que luego ese alcance se va a seguir como una supervisión, pues a lo mejor sí, pero que es que tú llegas a un juzgado, te dan una resolución, una sentencia, salga el sol por donde quiera, sin tener los interesados la decisión, pues eso puede arder Troya, porque claro, yo tengo una resolución o una sentencia a ver a quién le afecta, a quién no. Sin embargo, en un acuerdo, que a veces hay además más partes implicadas, pues son ellos los que van a decir, es que primero buena comunicación, porque se van a escuchar, yo necesitaba esto, yo necesito lo otro, yo quiero esto, yo quiero lo otro, a mí me viene mejor esto, a mí me viene mejor lo otro. Aprendes un diálogo asertivo y bueno, ¿y tú qué me quieres decir cuando me estás diciendo esto en la reunión? Porque me ofendo, porque tal, ¿entiendes? Son cosas que no se hablan en una reunión de vecinos y hay mucho, pero a lo Ujú. mejor en una mesa sentado con un ambiente como de paz, por decirlo así, pues ya van saliendo, vas tirando del hilo y van entre ellos hablando, también se pueden llegar a insultar o decir cualquier cosa. Eso se dice antes. Sí. Respeto, Vamos a tener respeto, respeto. se dicen unas pautas para que esté todo pacíficamente, porque, claro, habrá gente que diga, no, yo me levanto y me voy, pues estás en tu derecho, haces lo que tú quieras. Entonces, bueno, por eso te decía al principio que la legitimación es muy importante, que legitimen al mediador, que ellos voluntariamente vayan, pero quieran que esa persona sea quien les redirija o les esté escuchando, les diga esto o lo otro para un poco sopesar y continuar la conversación. Entonces, por eso te decía que es como una espiral, porque ellos van cambiando. Yo estoy en este Mm. pensamiento, pero vamos hablando, vamos llegando a un acuerdo a otro, o vamos simplemente exponiendo lo que yo quiero o no, o por qué fue aquello, por qué fue lo otro, y entonces te va cambiando como la cabeza, te va cambiando el chip. Entonces ya te vas madurando y diciendo, oye, pues es verdad, lo mejor es que ya se quede con el piso
yo me voy a otro piso de alquiler o me voy al piso de mis padres y qué tontería que estaba ya aquí enroscado con este tema y oye, que es verdad que lo necesita para que esté con el niño, pues que pues vamos a facilitárnoslo todo. Claro, Y el una mediador se sentencia, encarga de dar otra visión, ¿no? De las exacto. cosas. Ahora que el papel del mediador, cuidado, ¿eh? Requiere una valentía y una consistencia para mantener la calma. Cuidado, cuidado, ¿eh? Bueno, yo creo que, claro, te tiene que gustar, ¿no? Sí, Tiene que hombre, está gustarte, claro. te tiene que gustar el tema de las personas, te tiene que gustar el tema de la comunicación, de la cultura de la paz, de vamos a elevar conciencia, vamos a ver qué estamos haciendo todos, vamos a ser personas íntegras y a decirnos lo que queremos y lo que no sea bueno o malo, porque a lo mejor para mí es terrible lo que me estás diciendo y tú lo estás diciendo y no tienes ni idea del alcance tan dañino que yo estoy sintiendo al escucharlo. Y a lo mejor tú me lo estás diciendo sin ninguna intención o intencionalidad, o al revés, me estás diciendo algo con muchísima intencionalidad y yo no lo estoy cogiendo así. Sin embargo, supongo que todo es comunicación, Lola, que es muy importante mirarse a los ojos y decir, oye, necesito esto. ¿Qué te parece si tal? Incluso lo que te he comentado, se pueden buscar peritos para que se llegue a un acuerdo real de la tasación de la casa, de todo, es que de todas las materias. Y es que en la Comunidad Valenciana, en Barcelona, incluso en Andalucía, es que se hace en muchísimos sitios ya lo que es la mediación, incluso en Madrid, desde que se han puesto como por imposición en el juzgado, en Madrid se están también haciendo mucho. Ujú. Qué bien. Y aquí, porque bueno, hay que recordar que Atenea está en Badajoz y tú estás en la capital, precisamente, ¿no? Entonces, en Badajoz, en Extremadura, ¿cómo está este tema? Pues en Badajoz, yo creo que desde mi punto de vista sé que se está haciendo en los colegios, que se han hecho muchas charlas. En Badajoz, o sea, en Extremadura se ha hecho por parte de esa organización que ha ido a dar clases a los médicos o a los trabajadores de los hospitales para lo que te he comentado al principio. Pero yo creo que, que se podría aprovechar mucho más y hacer mucho más. Pero claro, aquí entran, no es que entren en conflicto intereses, pero yo creo que, claro, muchas veces, si yo soy abogado, yo voy a llevar un proceso largo y voy a cobrar mucho dinero por un proceso judicial y a lo mejor por una mediación no voy a cobrar tanto. Entonces, claro, muchas veces depende de la integridad, de lo que tú quieras, que no es que esté hablando que, no, que un abogado sea mejor o peor. Simplemente estoy hablando de que yo como abogada, a mí había veces que digo, madre mía, si es que hay minutas que esta persona, ¿cómo va a pagar esto? Si es que es como inviable, porque ya los precios o los aranceles son libres, pero antes teníamos unos criterios orientativos que tú tenías, pues tienes, esto cuesta lo otro, y entonces las mediaciones, quieras o no, es como, voy a llevar una mediación y te voy a cobrar 120, 300, dependiendo de muchas veces del tema, de cuántas se necesiten. Entonces, pues siempre es mucho más económico. Entonces, Mm, claro, claro, evidentemente. Sí, porque los juicios luego, no sabes pues, por dónde te van a salir. exactamente, es que eso es, bueno, Pero en la que se carrera, puede lo primero, incrementar muchísimo, vaya. por supuesto, pero es que en la carrera lo primero que te dicen es economía procesal, que no es que yo esté comparando una cosa con otra, porque hay abogados que les encanta ir a juicio, a mí me gustaba mucho también ir a juicio, me encanta entrar en sala y que te expliquen, que digan, tú rebates, te dicen otra cosa, tú presentas, todo está pautado porque es un proceso, es como lo que has dicho tú al principio, ¿no? Que has dicho lo de el acto de conciliación. Ujú, Pues lo mismo. Tú vas diciendo, pero claro, va a resolver un tercero que se va a basar en la norma y en las pruebas que se le presenten y en las alegaciones. En ujú, derecho, por supuesto, yo estoy, vamos, convencidísima que los jueces, de hecho hubo un juez aquí muy famoso que se llama Casiano, que en el 2012 le dieron el premio de la mediación. ujú, De hecho, en unas jornadas que hicimos en el Colegio de Abogados, él estuvo dando una charla. Organizamos unas jornadas de derecho sanitario y él estuvo y le dieron premio derecho, o sea, del premio de mediación. Y hay una asociación muy fuerte de jueces que se llama GEMME, que está muy, muy, muy a favor. O sea, que ellos mismos
como siempre se ha hecho, ellos mismos están a favor de que la gente hable y que lleguen a acuerdos. De hecho, a veces antes de entrar en sala te lo dicen. ¿Y habéis un Ujú. acuerdo? ¿Hay posibilidad? Ah, claro, claro. Pero Sí que es claro, bueno. en Ujú, la puerta es muy complicado. Es mejor llegar al diálogo, ¿no? ujú. Qué bueno, qué interesante lo que nos estás contando. Voy a ver si me queda algo porque como ya digo que, que dices tantas cosas, bueno, y Pero, pero, entonces, pero sí. digo cosas que te gustan o no, Lola. Hombre, hombre, que le gustan a todo el mundo, porque esto además muy posiblemente es un tema muy desconocido y hay que darlo a conocer, que es lo que me interesa a mí, dar a conocer temas así que de servicio público también en el canal, ¿no? Entonces, realmente, ¿quién nos contrata? ¿Personas particulares, empresas, sociedades? ¿Toda De persona os todo. puede contratar? Cualquier persona nos puede contratar, cualquier entidad, cualquier organismo, porque, por ejemplo, yo que estoy dada de alta como autónoma, yo lo puedo hacer como una organización quiere que haga una negociación. Yo puedo ir, les hago la negociación, pero claro, normalmente esa gente trabaja con abogados que tienen mediadores en su propio despacho, que tienen esa especialidad. Las fundaciones o las asociaciones normalmente tienen a psicólogos, a trabajadores sociales que están con esa mediación también como especialidad. Y porque luego hay mucha, no te voy a decir rivalidad, pero hay como mucho escrito sobre cómo un abogado cómo va a mediar. Pues sí, nosotros llevamos haciendo acuerdos extrajudiciales desde que entras a querer trabajar de abogado, haces práctica jurídica o haces lo que es ahora el máster de la abogacía y te enseñan a llegar a acuerdos. A negociaciones. Ujú, Entonces eso se aprende. Y luego el tema de quién te contrata, pues te puede contratar cualquiera. Una ujú. familia, quiero esta herencia. Tengo un Ah, problema de una claro. herencia. A ver cómo lo resolvemos. Si hay Porque problemas con la familia, claro, con algunas personas de la familia, sí, sí. no, es que yo con mi hermano no me quiero ni sentar, no me quiero ni sentar. Pues mira, a lo mejor si tú conoces a una mediadora que sea así muy ecuánime, que veas que trabaja bien, que te dé buen feeling, porque tú ves que esa persona te gusta, cómo trabaja, o crea ese espacio de paz donde pueden sentarse todos y llegar al diálogo, tú dices, bueno, pues por lo menos vamos a reunirnos una vez, a ver si podemos intentar de alguna manera pautar lo que es el protocolo de la mediación y a ver cómo lo hacemos. Entonces, muchas veces esto de la herencia se suele hacer en el notario, porque ellos también pueden mediar, los notarios también lo pueden Ujú, hacer. Incluso ya también los registradores están muy, muy con el tema este, ujú, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que también la ley ha salido cuando todos los grandes grupos han podido de alguna manera eh, como sobrellevarlo o llevarlo a su terreno de poder ellos también desempeñar esa función de mediar, que realmente los notarios también tienen derecho a dar información y la dan, aunque ujú. no sea un Y es servicio de que una te... herramienta Es una que herramienta, sí. les puede venir muy bien también, claro. Porque Mm, también se generan conflictos a la hora de las escrituras. sí, Sí, pues sí, tantas cosas. cuando vas a notaría te puede pasar también de todo como en un juicio, porque eso todos lo sabemos que siempre suele estar todo muy preparado, pero bueno, los imprevistos surgen por Sí, cualquiera de las partes. ujú, sí, sí, Mm. sí. Pues de verdad que hay una cantidad de conflictos. No debería de haber tantos conflictos. Qué A barbaridad. mí, a mí me preguntan mucho, Lola, por ejemplo, ¿qué errores cometemos habitualmente cuando discutimos o cuando nos comunicamos? Y yo digo muchas veces que lo del tema de los reproches, lo de la culpa, lo de no entenderse, ¿no? Lo de no querer llegar a ese, o sea, párate, vamos a ver, pero tú párate, como cuando coges así a una persona, párate, ¿qué quieres tú? ¿Qué te está pasando? Porque lo primero que hace el mediador es buscar el objeto de ese problema, que a lo mejor no lo saben ni los que están dentro, ¿entiendes? De la reunión. Porque hay veces que a lo mejor es una tontería, pero está enquistada desde se hace ni se sabe y eso ha ido como una bola y ya dice, pues por tus santos tal, yo no te voy a vender, no te voy a vender mi parte o me la voy a quedar yo y ya está. O tú sabes que puede ser discutir por una cafetera, o sea que cualquier cosa. Entonces hacer críticas a la otra parte, pues es terrible. Claro. La identidad de la persona se siente dañada
mm. Y entonces los reproches, eso, y yo creo que la responsabilidad en los conflictos nos las tenemos que coger. O sea, yo tengo mi responsabilidad aquí de mi conflicto y si afecta a una situación familiar, a una situación de menores o a una situación de lo que sea, yo creo que es muy importante esa mala escucha, reconducirla y llegar a ese acuerdo, ¿no? Dejarse de juicios moralistas y lo que hablamos, elevar conciencia y decir, venga, vamos a buscar la mejor manera de abordarlo. Claro, luego cada uno tiene su forma de ser, su forma de entender su verdad, tiene su verdad dentro de sus particularidades en cuanto a la personalidad y hay gente más empática, otra menos empática, otras que tienen mucho carácter, otros dicen yo tengo la justicia, soy la justicia o tengo la razón, ¿no? Por decirlo así. Y otros pues se callan más, son más tímidos, no defienden lo que tienen que defender, en fin, un poco de todo. Hombre, os daréis cuenta también de que esa persona en particular que se calla tanto, que hay una injusticia. Pero claro, tiene que hablar y defenderse o saber decir lo que Claro. quiere Pues eso es lo frente a que pasa, otro. ¿no? Eso es lo que pasa, porque por ejemplo, cuando estás en, en una sesión, tú tienes una cosa que se llama un rotafolio, que es como un folio gigante que vas apuntando lo que dice uno, lo que dice el otro, y luego lo van leyendo. Entonces, cuando tú accedes a una mediación, tú decides hablar y vas a exponer lo que tú quieres, lo que tú necesitas, qué te pasa, qué te molesta, qué necesidad te ha dado esa situación. Entonces, claro, tienes que saber el estímulo también de lo que a ti te molesta, ¿no? O lo que no. Entonces, es muy importante, sobre todo, la coherencia, ¿no, Lola, de cada persona, de saber lo que necesita y lo que quiere. Claro, sí, sí, sí. Qué interesante todo lo que nos estás contando, de verdad, Libertad. Bueno, a mí me parece. Bueno, es que cuando estás trabajando de abogado, tú sabes que puedes ver, ves de todo, ves a las personas en los peores momentos de su vida, gente que no te conoce de nada y a lo mejor tú ves a gente que está detenida o ves a una persona que ha sufrido de violencia de género, porque yo, claro, estaba también en el turno de oficio que a mí me llegaban asuntos que yo no conocía a la gente y Claro. llegas a la peor situación de su vida, una persona que no te conoce nada y te tiene que contar todas tus. Tiene que confiar en ti. Tiene que confiar en ti, eso es súper importante, porque si no confía, entonces es como lo que hablamos de la legitimación del principio. Si a mí no me legitiman, yo no puedo llevarlo, porque si les Claro. estoy causando ya desconfianza, no hay manera de continuar el proceso. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues yo era lo que, cuando me lo dijiste el otro día, era lo que te quería contar, que yo, claro, lo veo lo más normal, lo de la mediación, pero es que veo que no se está llevando a cabo. Es más, con el tema de las estadísticas, se ve que no está funcionando, que no se está haciendo, que no se están haciendo mediaciones, pero muchas veces porque las propias personas no quieren hacerlas, no Ujú. quieren sentarse y no quieren llegar a acuerdos. Entonces, claro, Quiere que se mm, resuelva con un juicio. sí, Ujú. muchos sí, Porque, muchos. sí, di, di, di. Sí, sí, que por lo visto no se está mediando. Por ejemplo, aquí en Extremadura no se están llevando a cabo mediaciones. Se presentan burofax como que se ha intentado, pero no se lleva a cabo. Luego te puedo hablar también, por ejemplo, de la defensora de los usuarios del SE, que sí que en su memoria sí que hay algunos datos porque se han intentado hacer mediaciones de Mm. gente que pone reclamaciones pues en atención al usuario y todo eso, y luego conlleva a que vayan a la defensora de los usuarios y que sí, que intentarse se intenta y se ofrece. Pero yo creo que yo no digo que la gente no esté informada, pero que es que no les cuesta sentarse, Lola. Por eso es importante darlo a conocer y bueno, vamos a poner nosotras nuestra semillita aquí para darle algo de publicidad y para que todos conozcan este gran servicio que hacéis, ¿no? Porque aparte de ser abogada, pues tu especialización es la mediación, que aparte es la parte que más te gusta de tu profesión, ¿no? A Y mí sí, a mí me gusta mucho. trabajar en ello. Lo Ujú. que pasa que yo veo que como es opcional, pues no todo el mundo quiere sentarse con su ex a tratar ciertos temas, cuando a lo mejor sería muy bueno por Mm. facilitar las situaciones en familia o si tienen descendencia, ¿no? O los propios hermanos si tienen un asunto
de una persona mayor y tienen que saber si qué van a hacer, si lo van a llevar a la residencia, si no. Es que se dan tantas situaciones o tienen que hablar sobre temas Pero parece de que inmuebles. parte de una gran negatividad, ¿no? Quiero decir, Mm. no, 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 eso de la mediación, yo no me quiero sentar ahí a hablar con él, no sé qué, eso que lo solucione un abogado, ¿no? Eso es una tontería, lo de la mediación es una tontería. Pero vamos a ver, ¿tú has probado la experiencia de la mediación? A lo mejor, en vez de quedar en un despacho, nos vamos a un sitio que tenga una sala bonita, ¿no? Nos vamos a cualquier sitio donde estés a gusto, donde podamos hablar y sentarnos a decir, vamos a ir poco a poco a ver cómo le podemos dar forma. Porque todas las negociaciones se tienen que preparar, las mediaciones también. Es Claro. así, tú tienes que preparar lo que tú quieres hacer. Yo siempre les digo, ir con vuestras anotaciones y lo que quieres, lo que no, para que tengáis un poco vuestra estructura de lo que os preocupa, de lo que necesitáis y de lo que queréis conseguir. Porque Ujú, muchas veces se pueden tener reuniones también a solas con la otra parte, que no quieren que se entere la ujú, parte que está enfrente. Entonces, bueno, pues no pasa nada, eso se hace, te da una información que a lo mejor no tiene la otra parte, pero tú la tienes. Entonces, las preguntas, tú puedes preguntar en relación a eso, pero la otra parte no lo sabe, ujú, ¿entiendes? Entonces, tienes herramientas muy buenas para poder redireccionar y llegar a ese acuerdo mm, tan necesario. claro. Y además es que mucho más económico y muy satisfactorio porque tú vas a tener un acuerdo hecho por ti. Claro, y digamos que no tienes que depender de la justicia, del tiempo de la justicia, sobre todo, ¿no? Exacto. Que se Mm. resuelve antes, sí, sí, sí. Pues libertad, Así que qué bueno. yo solo te quería decir que se recoge en el objeto en el ODS 3 que, bueno, en este caso la salud y bienestar, ¿no? Que es como mi especialidad, por yo decírtelo así. Porque tú sabes que a mí me encantaría que la mediación en salud fuera como algo muy normal, ¿no? Que las reclamaciones que ponemos por la lista de espera todas esas cosas que estuvieran súper regulados en un servicio así rápido, porque la Junta lo tiene, ¿eh? La Junta tiene un servicio de mediación, también lo digo aquí para que se sepa, que tú Ujú. te puedes meter y tienes un servicio. Pero bueno, yo creo que ya la directiva europea nos dijo en el 2012 venga, hay que hacerlo, ahora es como súper obligatorio en el 25 por desatascar un poco todo el tema judicial, pero es que yo creo, y tú y yo que lo hemos hablado muchas veces, es como una manera de elevar conciencia y decir, bueno, la sociedad necesita este planteamiento. Y yo creo que cada vez se está haciendo más, Lola, que también creo que esa garantía, porque reconstruye el vínculo, porque ese vínculo es una pena entre familiares o vecinos de toda la vida y se vuelve a tener como esa confianza, no solo en un amigo, en un familiar, sino en una persona, en una institución, en una organización. Y entonces ahí ganan los dos. Siempre se dice en mediación win to win, pero es como que ganamos los dos. Así Efectivamente, es que, que puedes volver a unir esos vínculos. En lugar de que se exacto, separen más, tú los unes exacto. y vuelven a reconciliarse. Eso es buenísimo, ¿eh? Es ideal, es lo ideal. Sin Bueno, duda es Lola, lo ideal. yo lo veo así, pero también te digo que yo misma en mi vida personal, pues te cuesta. Yo me acuerdo un compañero que decía, bueno, que vengo a clase, os digo, que he tratado de intentar mediar con mis hijos, entre ellos, que habían discutido y no sé qué. Ha sido imposible. Claro, es que tú no los puedes obligar, es que los niños tienen que decir, oye, que yo quiero. Entonces es lo mismo, Lola, a mí en mi vida personal me ha pasado situaciones que yo a lo mejor me hubiera querido sentar con tal persona o tal otra y yo ha sido imposible porque a lo mejor la persona no quiere, entonces necesita tiempo o no lo ve. O dice, mira, necesito espacio o no es el momento o ya lo veremos. Entonces todos esos tiempos hay que respetarlos. Pero por lo menos tú decirle, oye, cuando se te pase o cuando te estés mejor o solamente que sepas, por favor, que me importas tanto que a mí esto me encantaría resolverlo y que me encantaría una conversación. Mm. Si quieres, nos buscamos a una tercera persona mediadora y esto lo intentamos solucionar para ver cómo podemos llegar al acuerdo en este tema. Necesitamos saber algo de un inmueble, algo de lo que sea. Pues se intenta todo, pum, 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 lo vas escribiendo, lo vas desarrollando y yo creo que al final se consigue.
Es una pena, ¿no? Cuando queremos a personas que estar así, no tan enquistados. Pues sí, es verdad. Bueno, no sé, Lola, si te ha parecido Pues me ha encantado todo lo que me has necesario. contado y seguro que a los amigos de Atenea, pues seguro que les interesa. Así que yo sabía que les iba a gustar y no cabe duda de que además te has explicado súper bien, Yo lo está que lo, súper clarito. lo último, pues yo te lo agradezco un montón, Lola, que me Y yo a digas estas ti, palabras y sobre todo decirte eso, que todos sufrimos mucho en un proceso, yo creo, judicial, solo con saber que lo tenemos ahí en el encendidito en el juzgado, porque es largo, porque es caro y porque es incierto, porque no sabemos lo que nos va a deparar. exacto, Que está exacto. claro que es gente súper preparada, son profesionales maravillosos, pero que a lo mejor las necesidades que tengo yo no es lo que va a salir en una sentencia. Mm, Entonces, yo creo que siempre son conflictos humanos y que las personas podemos desarrollarlo, hablar e intentarlo por lo menos. ujú. Llegar a acuerdo y llegar a la paz es fundamental. Mm, Muy bien, por supuesto. muchísimas gracias, Liberta. Gracias Muchísimas a ti. gracias. Un abrazo. Gracias. Ya te invitaré con cualquier otro tema, ¿eh? Que te explicas de maravilla. Muchas gracias, Lola. Beso. Un beso.